Quiero invitarlos a que busquemos en la Escritura. Invito a todos a venir a la palabra del Señor. En el libro de San Juan, en el capítulo 16, en el verso 12, San Juan 16, 12, para predicar, hoy sentí en mi corazón compartir este tema, el liderazgo del Espíritu. ¿Cuáles son esas características de este liderazgo? En San Juan 16, 12 y verso 13 también dice así: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas. Hacemos una oración. Señor, venimos, Padre, humildemente, Señor, a clamarte que tú extiendas tu gracia hacia nosotros y que abras las escrituras que han sido leídas, Señor. Entendemos que el intelecto va a intentar comprenderlas intelectualmente, mentalmente, pero estas cosas tienen que ser reveladas al corazón. Por eso te pedimos que seas tú el que abra las escrituras. En aquellos días, en los días de tu carne, tú fuiste conocido, te revelaste a aquellos cuyos ojos estaban velados para conocerte por la forma en la que partiste el pan. Cuando partiste el pan, Señor, los ojos de ellos fueron abiertos y supieron que eras tú. Nosotros en esta noche sabremos que eres tú el que nos está hablando por esa forma sobrenatural que tienes para repartir el pan. Así lo creemos, lo confesamos y en ti esperamos, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Que los bendiga, tomen asiento, por favor. Muy bien. En días pasados estuve hablando un poco sobre los 4 seres vivientes, ¿verdad? Y lo que representan. Y fíjese que estaba recordando que tal vez alguno de ustedes habrá escuchado alguna vez las historias de los indígenas, sobre todo el indio americano, el indio norteamericano. Ellos tenían en sus tradiciones y dentro de sus creencias, ellos cuando llegaban a cierta edad adulta, trataban de entrar en la adultez, como varones adultos, digamos, trataban de entrar en esa condición de hombre adulto, encontrando, descubriendo cuál era el espíritu animal que lo guiaba. Es como lo veían ellos, la creencia india. Algunos se identificaban con el oso, otros con el búfalo, otros con el águila. ¿Por qué? Porque asociaban ciertas características al guía. Las características del animal eran características sobre la guianza o el liderazgo que estaba sobre su vida, y también hablaba de la persona. O sea, el tipo de espíritu animal que lo guiaba también hablaba del tipo de características que tenía la persona. A la larga, la persona llegaba a identificarse con toda la tribu llegaba a identificarse con ese animal. Así que yo estaba pensando un poco sobre esto que estuvimos hablando de los 4 seres vivientes. Estuvimos hablando en días pasados y de cómo Dios usó cada uno de ellos para enfrentar el poder del anticristo. ¿Recuerdan eso? A lo largo de las distintas edades de la iglesia. Decíamos que en los días del caballo blanco, Dios envió al león, siendo un tipo de San Pablo, que estuvo desenmascarando a los que decían ser apóstoles y no lo eran, aquellos que el mismo Pablo llamó enemigos de la cruz. En algunas veces dijo que eran ministros de injusticia. Luego vinieron los días del jinete del caballo bermejo. Bermejo significa rojo. Y Dios usó el ser viviente, el buey, el segundo ser viviente, ¿verdad? Que representa al animal del sacrificio. Y es en ese espíritu en que los santos de aquel día aceptaron pagar el precio para sostener y no dejar caer esta palabra que ahora llega a nuestras manos, ¿verdad? Decíamos, usted tiene una Biblia porque hubo santos valientes que aceptaron morir diciendo que creían en Cristo en vez de esconder su fe. Ellos pudieron haber dicho, voy a creer en Cristo a escondidas, voy a creer en Cristo no en forma pública, pero eso hubiera matado la causa. Ellos dijeron, no, creemos en Cristo, no importa las consecuencias, y ellos murieron. Fueron devorados en
en el Coliseo Romano, fueron devorados por los perros salvajes, devorados por los leones. Y gracias a ellos tenemos una Biblia. La palabra, ellos fueron la semilla que fue sembrada con sangre en tierra para que nosotros pudiéramos tener una palabra en la cual creer en este día. Bendito sea el nombre del Señor. Luego vinieron los días del caballo negro y el caballo negro representa las edades oscuras donde reinó la superstición, la ignorancia, y Dios envió a enfrentar ese poder de oscuridad del anticristo que estaba haciendo mercadería con la gente por medio de la llamada fe, ¿verdad? La religión. Y entonces el ser viviente que tenía Dios para enfrentar ese poder del anticristo no fue otro sino el que tenía rostro de hombre. Y el hombre representa la inteligencia. Y en los días de la Ilustración, Dios envía a hombres como Erasmo de Rotterdam, como Giordano Bruno, como Juan Hus, y el más eminente de todos, el más icónico de todos, el que se expuso más, ¿verdad? Fue Martín Lutero, ¿verdad? Entonces, para enfrentar y desenmascarar las mentiras del diablo que estaban tratando de enseñarle cosas equivocadas a las personas. Y llegamos a los días en que muerte, porque así se llama ese jinete, ya cuando es el caballo amarillo se revela su nombre, que es muerte. Llegamos a los días donde muerte está próximo a aparecer. Habíamos dicho el domingo, no se ha manifestado aún, recuerdan, que está para manifestarse. El mismo mensajero dijo que la novia no lo verá a él. ¿Se recuerdan? Que nosotros no veríamos arder Roma, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque hay gente que ha dicho, yo quiero ver eso. Lo dicen con un poco de pasión religiosa, ¿verdad? En realidad no lo dicen bajo el verdadero carácter de la dulzura del espíritu, pero lo dicen de esa forma. Yo no les contesto, no, yo no, porque yo soy parte de la novia y la novia se habrá ido con Cristo para ese entonces. No lo veremos, pero está para venir. Y entonces, ¿cuál es el espíritu, cuál ser viviente de los 4 seres vivientes es el que queda para este tiempo final? El águila volando. Y eso nos habla de un profeta. Dios se reservó en el tiempo final un profeta para traer un mensaje que ataría todos los cabos sueltos y nos daría una revelación, unificaría una revelación para que nosotros pudiéramos apercibirnos, prepararnos para la segunda venida de Cristo. Amén. Muy bien. Si tuviéramos que hablar de, como creían el indio americano, de que hay un espíritu animal que te guía, que está asociado a ti y que las características de ese líder son las tuyas, ¿verdad? Entonces, veríamos cómo los santos en los días del buey se sacrificaron. Veríamos cómo en los días de Pablo, el león, enfrentaron ese poder sutil de engaño. Veríamos cómo en los días de la superstición y la oscuridad, la inteligencia del hombre brilló para desenmascarar las mentiras. Y en el espíritu de este cuarto ser viviente, el águila, el espíritu de profecía, no solamente habla del mensajero, no está hablando solamente de ese profeta, pero también habla del mensaje, es un mensaje profético, y habla también de los que íbamos, de los que nacimos para creer este mensaje. Yo quiero preguntarle a los aquí presentes, y quiero saber su respuesta. Si usted levanta su mano, yo voy a entender que usted me está diciendo que sí. Yo quiero saber si usted siente que usted nació para creer este mensaje. Yo lo creo, yo siento con todo mi corazón que nací para creer este mensaje. Somos como los 2 papelitos que calzan perfectamente. Yo nací, mi corazón anhelaba una palabra como la que nos fue enviada. Pues fíjense que el profeta habla, vayan al libro de Hebreos capítulo 5, en el verso 11. También invitamos a los amigos y hermanos que se conectan en las redes sociales que puedan leer la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 5, voy a moverme por acá para siempre que me mantengo activo, mantengo más despierta a la congregación, ¿verdad? En Hebreos capítulo 5, en el verso 11 en adelante, encontramos que la palabra del Señor nos dice, Hebreos 5, 11, dice, acerca de esto,
tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estamos viendo aquí. Este mensaje bien, muy bien. Probando, probando. ¿Me escuchan? Muy bien. Desde que es un polluelo, un aguilucho, ella no tiene que beber leche. Ella come carne desde que es un pollito, un polluelo. Ahora, lo que es que mamá águila, cuando es un polluelo y está en el nido, mamá águila va y caza a la presa y ella destruye, despedaza la presa. ¿Para qué? Para darle de pico a pico a su aguilucho. ¿Cuántos han visto alguna vez a un ave dándole de pico a pico a su polluelo? Le da de comer, le despedaza la carne y se la da de pico a pico. Es decir, que en los días del águila, la gran águila del cielo, Dios Todopoderoso, nos está dando a comer directamente de su pico. Es lo que dice la palabra del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca, del pico del gran águila, de la boca de Dios. ¿Y qué es la boca de Dios en la Biblia? Un profeta, un profeta. Nosotros estamos recibiendo de pico a pico el alimento y estamos preparados para comer alimento sólido, no beber leche. La condición del creyente de este tiempo final es diferente. Ellos vienen capacitados con una percepción profética para recibir y discernir esta verdad que ha venido en este tiempo. Ellos saben reconocer el día y el mensaje para este día. Ellos saben identificar la palabra, que esto tiene algo diferente. Bendito sea el nombre del Señor. Pero asociando este pensamiento del espíritu animal, quiero ser muy claro, eso no significa que hubo un espíritu de león y luego un espíritu de buey. Hablan de seres vivientes. No, esto no es espiritismo, no. Siempre ha sido y siempre será el Espíritu Santo, siempre, en la sazón del tiempo, proveyendo a la novia del carácter para enfrentar el desafío de su día. Y hubo un día donde el Señor, el Espíritu Santo, habló al corazón del creyente y le dijo, en este día, si tú no te sacrificas, si tú no mueres por el Evangelio, no habrá evangelio ni iglesia en el futuro. Es tiempo de sacrificarte. Y a la iglesia de ese día pagó el precio. Tú tienes que desenmascarar este sutil error en los días de León. Hazlo. O sea, ¿por qué? Porque tiene que ser descubierto el plan del enemigo. Tú tienes que desenmascarar estas mentiras de superstición
que son contrarios al carácter a la palabra de Dios. Hazlo en los días de la inteligencia del hombre. Y en estos días, el águila volando nos muestra muchas cosas. ¿Sabían ustedes que en medio de las tormentas las águilas se sobrevuelan por encima de la tormenta? Es muy bonito el carácter que nos ha tocado vivir para este mensaje. Nosotros es estar elevados a una altura espiritual también. No una altura intelectual, porque muchos confunden eso y citan el mensaje y citan las escrituras, pero con una vida fuera del carácter cristiano. ¿De qué vale que entiendas todos los libros y todas las cosas y que prediques como nadie si no tienes el carácter para vivir conforme al Espíritu Santo? Eso sería un absoluto fracaso. Eso no tiene ningún sentido. Nosotros, entonces, voy a decirlo como lo tengo en mi nota. Entonces, entre los indios existía la creencia de que cuando un miembro de su tribu se convertía en un hombre adulto, él tendría que aislarse y pasar por un proceso para entrar en contacto con su espíritu animal. Y además, los atributos de ese animal describían el carácter de ese que ahora venía a ser un miembro adulto de la tribu. Nosotros, los miembros de esta tribu llamada la novia de Jesucristo, somos guiados por un espíritu que revela su carácter y el nuestro, o al menos el que deberíamos tener. Si no lo tenemos, deberíamos tenerlo. Tal y como le ocurrió al profeta Elías, nosotros deberíamos comprobar el carácter de Dios. Dios no estaba en el fuego. Elías comprobó que Dios no estaba en el fuego, que Dios no estaba en el terremoto, Primera de Reyes, ¿verdad? Que Dios no estaba en el viento fuerte. ¿Dónde estaba Dios? En el silbo apacible. Dios estaba en el silbo apacible y eso habla del carácter de Dios. Y es que el Espíritu Santo es algo muy dulce. El Espíritu Santo es algo muy noble. El Espíritu Santo es sufrido. El Espíritu Santo es benigno. No tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermano Eric, pero usted está escribiendo, no me engañe, hermano Eric, usted está citando 1 Corintios 13 cuando habla de que el amor es sufrido, es benigno. Sí, es la misma cita. Porque en cierta parte del libro de Romanos, la palabra del Señor nos dice que Dios ha derramado se ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Para decirlo de esta forma, el Espíritu Santo es como si fuera amor líquido desbordándose en nuestros corazones. Y lo que produce es un carácter. Lo que talla, lo que forja en nosotros es un carácter. Esa es la manera del Espíritu que guía a los hijos de Dios. Y todos los que estamos bajo su liderazgo recibimos su influencia, porque liderazgo significa influir, porque ser líder significa ser influencia. Ahora, ustedes saben que la característica más importante y que la leímos en el texto de San Juan 16:13 es que Él nos iba a guiar ¿a qué? A la verdad. La característica fundamental del Espíritu que nos lidera es que Él nos va a guiar a la verdad y nos va a sacar del error. Él siempre nos va a guiar a la verdad nada más. Bendito su nombre por eso. Él va a apuntar con su dedo solamente a la palabra de Dios. Nos va a guiar siempre a la palabra. Esa es su manera. Pero acompañado de eso, de la mano de esa verdad que nos quiere dar, vienen una serie de beneficios y bendiciones. ¿Cómo se siente usted para leer la palabra conmigo en esta noche? Quisiera leer una buena porción de la palabra porque está llena de muchas bendiciones. Vaya conmigo a Deuteronomio 28. En Deuteronomio capítulo 28 usted va a encontrar una lista de bendiciones que, bueno, yo creo que la característica de los hijos de Dios al leer esto es, amén, yo lo quiero, amén, yo lo quiero, amén, eso también lo quiero. Vean qué lista más hermosa, Deuteronomio 28, verso 1 en adelante. Dice, ¿lo tienen? Dice,
Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, ¿qué es eso? Su palabra. Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Dónde está la voz de Jehová Dios? ¿Es una voz que genera algún sonido? No, es una voz que está aquí hablándonos en la palabra, en la voz de su palabra. Dice el verso 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Eso es, bendito donde tú fueres. Dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano. ¿A quién no le gustaría? Eso es como la historia del rey Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro. Dice, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso para nosotros es, y te bendecirá en la palabra que tu Dios te da. No se salga de la palabra, porque allí está su bendición. Sigue diciendo, verso 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. ¿Cuántos quieren el buen tesoro del cielo? Yo lo quiero. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Vea qué bendiciones más ventajosas. Vea el verso 13, porque aquí viene una añadidura. Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. ¿Qué significa eso? ¿Quién manda, la cola o la cabeza? La cabeza es la que manda. Está hablando de liderazgo nuevamente. Te pondrá por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Lo ven? Dios no cambia su manera, el Espíritu Santo nos guía a la verdad y nos da dentro de sus muchas bendiciones la promesa de que serás cabeza y no cola. ¿Qué significa eso? Porque aquí en la iglesia hay un pastor. Entonces, pero ¿cómo todos pueden ser cabeza? Él te va a hacer un líder en algún área donde Él tiene un propósito para tu vida. Dios necesita proyectar su liderazgo, esparcirlo a la manera del Espíritu Santo. Aún una hermana que sea un ama de casa, si Dios la ha llamado a eso, entonces es llamada a ser cabeza y no cola. Tiene un liderazgo que ejercer, tiene un ministerio que desarrollar. También eso el profeta lo dice en el mensaje de Jesucristo, es el misterio de Dios revelado. Ahora, existen 2 tipos de líderes. Hay líderes que hacen seguidores y hay líderes que multiplican más líderes. ¿Qué tipo de liderazgo es el de Dios? El liderazgo de Dios te va a hacer líder en algo en lo que te dio una visión especial, algo en lo que te dotó, algo en lo que te aportó algún don. Vean a Cristo diciéndonos que nos va a hacer líderes. Cuando dijo en San Juan 14:12, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Cómo fue Cristo? No fue una inspiración, Cristo. No fue una influencia poderosa para los que lo oyeron. Y está diciendo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará. Él fue un líder y lo va a hacer a usted un líder.
En algo, usted va a hacer una influencia. En algo, hay ojos que lo están viendo. Hay un hermano menor, o un hijo, o un compañero de trabajo, hay un primo, hay alguien que lo está viendo. Y usted está llamado a liderar a la manera del Espíritu Santo. No se equivoquen, hay liderazgos muy equivocados, liderazgos muy arrogantes, muy orgullosos. Ese no es el liderazgo del Espíritu Santo. Vean a Pablo mostrando esa misma clase de liderazgo cuando dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, estaba diciendo, hagan lo que yo estoy haciendo. Y Pablo fue uno de los más grandes líderes que tuvo la iglesia también. Lo que Pablo está diciendo es, no seas solamente un seguidor de Cristo, sino que vivas y actúes como Cristo lo hizo. Hoy en día, ¿alguien ha oído hablar de esa palabrilla que anda por ahí rodando? Influencer. ¿Han oído hablar de eso? De los influencers. ¿Qué es un influencer? Es alguien que obtiene ¿qué? Seguidores. Esa es una clase de liderazgo que lo que busca es tener seguidores. Por ejemplo, yo como pastor de la iglesia fracasaría amargamente y terriblemente si yo provocara que ustedes me sigan a mí. Ese sería el más grande fracaso que pudiera haber. Porque por cuanto soy un ministro del evangelio, yo no produzco seguidores de Eric, yo produzco discípulos de Cristo. Usted es un discípulo de Cristo, es llamado a seguir a Cristo, a vivir como Cristo vivió. Yo también soy llamado a eso. Los así llamados influencers lo que desarrollan son seguidores. Así que si por ahí hay alguien en el liderazgo que Dios le haya dado, que lo único que está consiguiendo es seguidores, ese es un influencer, ese no es un líder conforme al Espíritu. No entiendo, hermano Eric, muy bien. Existe cierto liderazgo donde los seguidores están alrededor esperando que el líder les diga lo que tienen que hacer. Se ahoga la iniciativa. No puede haber iniciativa para nada. El liderazgo de Cristo es hacernos como Cristo fue. Es decir, Él te va a dar una visión, Él te va a dotar de dones, te va a dar una inspiración. Y algo muy importante, si es el Espíritu Santo el que se está moviendo en ti, va a calzar con el liderazgo de tus hermanos también. No es que yo soy líder y tú eres líder, entonces estamos el uno contra el otro, sino que esto más bien va a unirnos más porque tenemos la misma causa, la causa de Cristo, la causa de la palabra, la causa de la obra de Dios, la causa del amor por las almas, la causa de la salvación, la causa de la restauración del hogar, del matrimonio, de las familias, de los padres con los hijos. Tenemos una misma causa que nos mueve y unos lideraremos en un área y otros en otra. ¿Se dan cuenta? Así que, por ejemplo, en la iglesia hay gente que tiene un gran liderazgo y se aprende un instrumento y luego se aprende otro y se mueve, están ejerciendo su liderazgo. Hay otros que no tienen que ver con la música, tienen que ver con otras cosas que hay que hacer en la iglesia y tienen un liderazgo para eso. ¿Se imagina usted que el pastor tuviera que hacer todas las cosas? El único que tiene que hacer las cosas y ustedes fueran solamente gente que se viene a sentar. Ese no sería un liderazgo correcto. Sería igual al de las redes sociales, de que la gente nada más estoy siguiendo a este influencer. Sería exactamente lo mismo. Estoy admirando lo que él está haciendo. No, el liderazgo del Espíritu Santo produce un actuar, un mover, un sentir en nosotros. Nos va a dar una visión, nos va a dar una inspiración. Va a haber algo que nos apasione hacer por medio de Dios. Nos va a dar una visión, nos va a dar una convicción. En mi nota puse, lo que Pablo está diciendo es que no seas solamente seguidor de Cristo, sino que vivas y actúes como Cristo lo hizo. Hoy en día hay influencers y seguidores, pero lo que en verdad debemos ser es protagonistas del llamado de Dios a nuestras vidas. Y aquí debemos entender que cada historia individual Dios la ha preparado porque en ella está el trazo fino de la mano de Dios mostrándonos quiénes somos en Cristo. Tengo 3 ejemplos. Recuerdo la historia de un conocido que él era dueño de un call center y él vivía bien dando sus servicios de call center. Y un día me contó
Cuando yo lo conocí, trabajaba ahora en seguros, era un muy exitoso agente de seguros. Y yo le dije, ¿por qué te metiste en seguros? ¿Qué te llevó a eso? Y entonces él me contó, fíjate que eh, él es mexicano de nacimiento, pero vive en Costa Rica. Y me dice, fíjate que eh, un día cuando estaba todo el personal llegando, yo tenía la oficina en mi casa. Había una sala grande donde teníamos los cubículos, todo el call center. Dice, y cuando estaban ellos esperando que yo les abriera para entrar, me dio un ACV, un accidente cerebrovascular, un derrame. Y caí al piso. Y dice, y yo estaba tratando de alcanzar el teléfono para marcar el 911, pero no podía. Y la gente no sabía, y yo oía a la gente afuera que estaba llamándome y que no sabían por qué no se abría. Bueno, gracias a Dios, no lo llevó a la muerte, pero pasó por un tiempo muy difícil. Y entonces él se dio cuenta en ese momento, cuando le pasó ese accidente, él se dio cuenta de la importancia, porque tuvo que cerrar su negocio, no pudo seguir contratando a la gente, se tuvo que cerrar la empresa, despedir a las personas. Se dio cuenta del enorme daño que estaba sufriendo mucha gente por lo que estaba pasando y se dio cuenta de que si él hubiera tenido una póliza, él hubiera cubierto muchos de esos problemas y su propia salud también en su beneficio. Él experimentó algo tan traumático, tan poderoso, que lo sacudió tanto en su propia vida, en su historia personal, que él se interesó por ese tema y ahora estaba asesorando a gente para que pudieran tener seguros que los ayudaran. Lo que él es decir, que él estaba trabajando en algo en lo que él creía personalmente, algo que fue muy poderoso para él. El amigo que nos hizo el plan de emergencias de la iglesia aquí, es un ingeniero en seguridad ocupacional. Él, si ustedes lo llegaran a conocer, verían que él tiene un problema en un ojito, que está como perdido. Y él perdió me parece que él perdió un altísimo porcentaje de vista. Casi toda la vista de ese ojo casi la perdió prácticamente. Y él cuenta que cuando él era niño, estaba jugando con un amigo que hizo me parece que fue como un avioncito de papel o algo, y le dañó el ojo. Y entonces él se interesó mucho cuando fue creciendo en ese tipo de situaciones que la gente veía como algo inofensivo y que podían generar un serio problema. Y terminó especializándose en salud ocupacional para crear ambientes seguros para la gente. Es decir, que él también lo hace él tuvo una experiencia de vida que lo llevó a ser quien era, es lo que estoy tratando de decir. Y el tercer testimonio que yo tengo es mi propia vida. Ustedes me han oído hablar en el hogar en el que crecí, las cosas que viví. Yo me pregunto, y posiblemente la respuesta es sí. O sea, si yo tuviera que contestar de corazón, contestaría que sí. Pero seguramente yo tuve que vivir en el hogar que viví para prepararme para ser un ministro del Evangelio. Es decir, tuve que sufrir algunas cosas en mi vida, tuve que ser herido en algunas áreas en mi vida para poder comprometerme con un trabajo en el cual yo ayude a las familias, yo ayude a los hogares, ayude a los matrimonios. Y esta es mi trinchera, este es mi campo de batalla. Así que en la historia de un líder que hace líderes como lo hace el Espíritu Santo, él sabe que tuviste que pasar por algunas experiencias desde tu juventud y tu niñez y que ese era el camino correcto para poder tener un resultado en este tiempo, para poder hacer de ti. Es la preparación del barro para poder hacer esa vasija para su honra y para su gloria. Es una preparación. Pero mucho cuidado. Yo creo que usted debe seguir los pasos de su gran líder, el Espíritu Santo, y tenga mucho cuidado de no desestimar el liderazgo de otros por afirmar el suyo. Si somos descuidados, podemos hacer algo que el profeta llamó matar la influencia de alguien sobre su gente. Si cualquiera de nosotros va y habla mal delante de la esposa y de los hijos de un hombre, empieza a meterle, yo vi que está haciendo esto malo, y esto malo, y esto malo, y esto malo, poco a poco puedo ir estar minando la influencia, la credibilidad de esa persona. Aquí tengo en mi nota. He visto matrimonios que al divorciarse, al competir por el amor de sus hijos,
dicen toda clase de mal respecto a su exesposa o su exesposo. Tienden a hablar mal el uno del otro. ¿Y qué ocurre? Dándole esa mala fama a ese papá o a esa mamá, están matando la influencia que papá o mamá podían tener hacia ese hijo. La están eliminando, la están ahogando en su propio beneficio. Él es el malo, yo soy la buena. Ella es la mala, yo soy el bueno. Eso pasa mucho. He visto predicadores criticando a otros ministros, a otros ministerios y sembrando incertidumbre en las congregaciones, dañando la reputación y la credibilidad de algún siervo de Dios. El profeta habló del peligro de matar a la influencia. Hay que tener mucho respeto y mucho cuidado. Recientemente vimos con mucha vergüenza cómo los candidatos políticos hacían campañas de desprestigio. O como decimos en Costa Rica, sacaban toda la ropa sucia del otro. Y lo que decían los estudiosos del fenómeno de las últimas votaciones es que nadie vino a votar a favor de, sino que los dos finalistas en esta competencia, los votantes venían a votar en contra del otro. Yo voy a votar por este porque no quiero que aquel gane. No venían a votar a favor de, sino en contra de, porque se habían sacado tanta ropa sucia. Campañas de desprestigio el uno hacia el otro, y también es notorio cómo eso ha producido ¿qué? El aumento del abstencionismo. ¿Cómo aplicamos eso en el plano espiritual? Iglesias peleando la una con la otra, predicadores discutiendo el uno con el otro, religiones peleando la una con la otra. ¿Qué es lo que está produciendo como consecuencia? Mayor dureza de corazón. Mayor dureza de corazón. Los que dicen estar trabajando en la obra de Dios están siendo piedra de tropiezo para que personas vengan a Cristo. Vea qué terrible. Por eso hay que tener mucho temor de Dios a la hora de hablar. Mi papá decía, para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Hay que respetar. Si Dios le dio un liderazgo a un hombre, si Dios le dio liderazgo a una hermana en algún aspecto de su vida, tenemos que saber cómo calzar el uno con el otro. Vamos a ver. Cristo es la palabra, no es otra cosa. Cristo es la palabra viviente. Y cuando Él vino, se manifestó en los días de su carne, cuando Él habló la palabra, cuando Él actuó, cuando Él ejerció su liderazgo, inspiró a muchos, provocó que las multitudes vinieran a buscarlo. Y es verdad, de las decenas de miles que fueron alimentados, de las decenas de miles que fueron sanados, unos cuantos cientos se quedaron para ser testigos de la resurrección. Y solo 120 fueron el fruto del día que vimos en el día de Pentecostés. Pero esos trajeron más líderes. La iglesia se avivó por eso. ¿Qué es lo que dijo Cristo? No solamente oro por estos, sino por los que creerán por la palabra de ellos. Liderazgo es influencia, es provocar a otro a ser mejor, es ser una influencia. Usted es una influencia para alguien. Usted está ejerciendo un liderazgo hacia alguien, hacia un grupo, hacia una familia, hacia un sector. Y si a usted Dios le ha dado un liderazgo, y a mí Dios me ha dado un liderazgo, nuestros liderazgos deben complementarse como la palabra de Dios. Si usted es un versículo viviente, fíjese que hay gente que cuando lee Hechos 2:38, piensa que es contrario a Mateo 28:19. Hechos 2:38 dice, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y Mateo 28:19 dice, id y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay gente que piensa que son contrarios, pero la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios se complementa. Cada verso se casa con el otro, va ampliando la visión, va aumentando la visión. Y si usted es un líder del Señor porque está siendo guiado por el Espíritu Santo, o mejor, voy a reformular la frase. Si a usted lo está guiando el Espíritu Santo, usted va a ser un líder en algo. Usted tiene un llamamiento de Dios para ser líder en algún área de la vida. Usted debe brillar. Él dijo, primero, yo soy la luz del mundo, y luego dijo, vosotros sois la luz del mundo. Él multiplicó el efecto en su novia. La plenitud de la divinidad que estuvo en Cristo ahora está en su iglesia. Así que Dios lo ha llamado a ser, hermano, Dios los ha llamado a ser líderes en algo, porque están siendo guiados por el gran líder que produce más líderes. ¿Comprenden lo que trato de decir? Pero su liderazgo
no puede ser contrario a otros liderazgos que el Espíritu Santo está levantando. Debe complementarse. Así como un versículo no se contradice con otro, no es contrario a otro, sino que se complementa, así nosotros debemos complementarnos para perfeccionar el cuadro. Cada quien haga lo que está llamado a hacer. Pablo dijo, para que vean que la mente intelectual, la mente carnal, la mente natural, no alcanza a entender estas cosas. Algunos pudieran pensar que hay contradicción cuando Pablo dijo, a Pedro le fue dado el ministerio de la circuncisión, a mí el de la incircuncisión. No estaban opuestos el uno al otro. Cada uno estaba haciendo lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. ¿Comprenden lo que trato de decirles? ¿Sí lo entienden? Muy bien. ¿Por qué les digo esto? Porque la gente piensa que ser líder es mandar, pero ser líder es influenciar. Y aquel que influencia correctamente conforme al dulce carácter del Espíritu Santo predica con su propio ejemplo y es aquí y está aquí para servir y no para ser servido, como dijo Cristo. ¿Pueden ver ustedes el ejemplo de Cristo? ¿Lo pueden ver a él lavando los pies de sus discípulos? Diciéndoles, vosotros me llamáis Señor y Maestro y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, lavé vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros. ¿Se dan cuenta? El Señor nos está mostrando el camino. Está diciendo, esta es la clase de liderazgo que ustedes deben de tener, conforme al carácter de Cristo. En lo que Dios te haya llamado, pero a la manera de Cristo, conforme al carácter de Cristo. O como he dicho en otras ocasiones, si Dios te llamó a ser ama de casa, ¿qué clase de ama de casa sería Jesucristo? Si Dios te llamó a ser taxista, si Dios te llamó a ser carpintero, ¿qué clase de taxista o qué clase de carpintero sería Jesucristo? Tenemos que expresar la vida de Cristo. ¿Ven el liderazgo de Cristo cuando Él cerró su boca como cordero mudo y fue al matadero? ¿Lo ven llevando la cruz? Ese es nuestro líder y el espíritu del gran líder está aquí para guiar a su rebaño. El rebaño del Señor. Ustedes están apacentando sus matrimonios, sus hogares, sus hijos, en sus altares familiares, en su vida cotidiana. Deben tener la misma naturaleza del Cordero para que la misma paloma de los cielos, que es el Espíritu Santo, que guió a Cristo, los guíe a ustedes. Igual a como guió a Cristo. Vamos a nuestra última cita. Con esto voy a cerrar. No esperaba extenderme mucho. En Lucas 22, verso 24 en adelante, vamos a encontrar una cita respecto a, recuerdan que muchos dicen que ser líder es ser gobernante, ¿verdad? Es mandar. Bueno, vean cómo el Señor explica lo que es el liderazgo aquí. Y cómo debe ser el liderazgo de nosotros. En Lucas 22, 24 dice la palabra, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy con vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Obviamente esos 12 tronos está hablando de los 12 apóstoles, que es la mitad de los 24 tronos que rodean el trono de Dios. Pero a la novia, en la visión de Daniel se vio al anciano de días y había muchos tronos. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 5 que nosotros vamos a juzgar al mundo y aún a los ángeles. La novia sentada en el trono con Cristo. Se nos es dado un reino, pero en ese reino, en la preparación del reino que vamos a recibir, se nos está enseñando cómo liderar con el Espíritu de Cristo en nosotros, con la misma humildad,
con el mismo amor, con la misma dulzura. Cuando usted vaya a hablar, si usted es torpe para hablar, porque hay mucha gente que quiere hacer lo correcto, pero cuando habla todo le sale al revés. Hay gente que quiere hacer una paloma y le sale un sapo. Es torpe para hablar. Pero ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? Que si usted le pide a Dios sabiduría, Él la va a dar abundantemente. Señor, enséñame cómo hablar. Enséñame, ¿qué diría Cristo? Dígame, ¿quién ha hablado como habló Jesucristo? Cuando lo tentaron, cuando lo probaron. ¿Es correcto dar tributo al César? Él dijo, ¿de quién es la moneda? De César. Entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Señor, esta mujer fue encontrada en el acto mismo de adulterio y la ley dice que tiene que morir apedreada. ¿Pero qué dices tú? Tentándole. Yo digo, porque la Biblia también dice que los primeros en apedrearla, en tirar la primera piedra, tenían que ser los testigos presenciales. Tenían que ser testigos intachables. Entonces, ¿qué dijo él? Está bien. Yo no digo que no la apedreen, apedréenla. El que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. Nadie habló como Jesús. Bueno, podemos nosotros orar en esta noche de oración y decirle, Señor, si tú me has llamado a ser líder, puedo yo, puedes hacerme como tú fuiste, hacerme hablar como tú hablaste. Y allí, mis hermanos, quiero decirles algo. El Espíritu Santo es dulce. El Espíritu Santo no es jactancioso, Él es benigno. Las características del amor en 1 Corintios 13 son las características del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo. Y son las características que deberían estar en usted. Ahora quiero contarles una historia personal. Cómo la palabra de Dios me sacude a mí. Santiago dice que muchas veces ofendemos todos los días en palabra. La palabra del Señor dice, si decimos que no tenemos pecados, mentimos. Y su verdad no está en nosotros. Yo hoy estuve haciendo recuento por lo menos en 2 o 3 ocasiones donde metí la pata. Donde dije, lo hubiera hecho de otra forma. Debía haberlo hecho de otra forma. Así que creo que la primera característica para poder venir a Cristo, a ser moldeado como Cristo, forjado en el carácter de Cristo, la primera característica que debe haber en nosotros es la humildad. Porque una persona que dice, no, yo no he hecho nada malo, no, yo estoy bien, aquel está mal, yo estoy bien, a ese ya para comenzar, como dijo San Pablo, no sabe las cosas como debería saberlas todavía. Todavía no ha entendido, todavía no le ha amanecido. Y aquí estamos peleando una batalla juntos como hermanos, y que aquí estamos siendo necesitados del Señor, necesitados de su gracia, y que Él no va, y que Él mira de lejos al arrogante, al altanero, pero Él se acerca al humilde, al corazón contrito y humillado tú no vas a despreciar. Señor, mira, debía hablar de esta forma, o debía haber hablado mejor, y metí la pata en esto, y en esto, y en esto, y en esto. Pero si podemos reconocerlo, hay una obra que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Somos una obra en proceso. Para ser mejores que ayer, usted hoy tuvo que haber aceptado que no estaba bien, que no era perfecto, que no era infalible. Es la primera señal, ser humildes, humildes. Porque el frasco, el barro que no se deja moldear, el alfarero lo quiebra y lo deshace y lo pulveriza y lo empapa para poder hacerlo a su manera, como Él quiere. Así que si somos endurecidos, espérese que ya va a venir el mazazo del Señor para quebrarlo y hacerlo como Él quiere, a la manera de Dios. El liderazgo del Espíritu Santo va a producir gente como Jesucristo. ¿Usted alguna vez ha visto, muéstreme una cita donde Cristo haya maltratado a un pecador? Una. Nunca, siempre sus palabras fueron para ayudar a las personas, todo el tiempo. Más bien Él exhortó, cuando venía alguien que pensaba mal, decía, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Sin embargo, en la iglesia está llena de personas que están pensando mal de su prójimo, de su hermano, de su hermana. Ese no es el liderazgo del Espíritu Santo. Dios
Si Dios está actuando en su vida, Dios lo va a ayudar a usted a ser como Cristo es. Y si usted va a ser como Cristo, hay algo, hay un liderazgo en algún área, aunque sea barriendo la iglesia, pero hay un liderazgo que usted va a ejercer. Usted no va a barrer esa iglesia como la barre el resto de la gente. Y usted, si usted tiene un liderazgo allí, usted la va a barrer como la barrería Jesucristo, con el mismo amor. Hace muchos años yo tuve que sacrificar, yo quería poder congregarme y estaba en un horario de trabajo que no me lo permitía y sufría mucho yo por eso. Y recuerdo que Dios me dio una victoria. Dios me regaló el lugar, el horario que yo quería. Pero tuve que sacrificar un puesto que me querían dar, un mejor puesto. Acepté el puesto en el mostrador. Acepté ese puesto y no el puesto al que estaba preparado ya para ejercer. Pero ¿saben cómo lo acepté? No lo acepté diciendo, qué lástima que me voy a perder toda esa plata que me iba a ganar. No, eso no pasó por mi cabeza. Dios sabe, el ángel del Señor es mi testigo. Yo dije, Señor, si este es el precio que voy a pagar para poder adorar tu nombre, gracias. Gracias, me siento agradecido. Y cuando llegué, vi que la gente que estaba haciendo el puesto que yo sabía hacer, incluso tenía dificultades y yo a veces me acercaba para ayudarlos un poco. Y recuerdo que atendí ese mostrador con tanto cariño, lo hacía tan agradecido. Yo decía, Dios me regaló este trabajo. Dios me lo regaló para poder adorarle, para poder congregarme, para poder oír su palabra. Lo voy a cuidar y atendía a la gente con tanto cariño, con tanta calidad. Trataba de ser excelente en todo lo que hacía. Dios sabe con qué alegría trabajaba yo en ese puesto. ¿Saben qué vi? Al poquísimo tiempo, la gente que estaba liderando allí, los jefes, vieron que yo no solamente que hacía bien mi trabajo ahí, sino que yo sabía hacer otros trabajos. Me dijeron, me gustaría verte trabajando aquí. Esta tarde hace el cierre de prueba y otras cosas, y lo hice y dijeron, no, este sabe. Y terminé teniendo el trabajo para el que estaba capacitado con una mejor paga en el mejor horario que tenía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Es lo que leímos ahora en la cita del Antiguo Testamento, en la que termina diciendo, serás cabeza y no cola. Te bendeciré en esto, te bendeciré donde fueres. Lo que hicieres, yo lo voy a bendecir. La obra de tus manos la voy a multiplicar. Te voy a bendecir en todo y te voy a hacer cabeza y no cola. Si oyeres mi voz, la voz de mi palabra, la voz de mis mandamientos. Entonces, no importa en lo que usted trabaje, no es interesante lo que Dios nos ha llamado a hacer para ganarnos el arroz y los frijoles. Lo interesante es cómo lo hacemos, si lo hacemos a la manera de Jesucristo y si estamos siendo Jesucristo para los demás, brillando. Como él dijo, yo soy la luz, vosotros sois la luz. Y el liderazgo del Espíritu Santo está en usted, va a producir la misma vida de Cristo. Y usted va a ser un líder diferente a todos los demás. Usted va a tener un modo distinto al modo de este mundo. Usted va a tener una característica que lo va a hacer la gente que crea en usted lo va a hacer porque va a ver el corazón que usted tiene. Y ese liderazgo que Dios le regala a usted es para ayudar a todos sus amados. ¿Quién no está orando por sus familiares en esta noche? ¿Quién no quiere ver alcanzar a toda su familia? Entonces usted debería aceptar la comisión que Dios le da de ser cabeza y no cola, de brillar, de resplandecer, de ser luz para los otros. Y en alguna cosa usted va a ser un líder. Y en eso que va a ser un líder, será el líder correcto si lo hace como Cristo lo haría. Como Cristo lo haría. Yo estoy convencido en mi corazón. Yo creo que si yo fuera otra clase de predicador, uno de esos que saca el garrote que está aquí guardado, ¿verdad? Y empieza a pasar leña, ¿verdad? Y que todo lo que ve lo utiliza para hablar aquí en el púlpito. Tendríamos más gente, tendríamos más control religioso, pero sería una congregación más infantil, más inmadura. En cambio, siendo la voz de la conciencia de las personas, trayendo un consejo conforme a la palabra y guiados por el Espíritu Santo, estamos produciendo una novia madura.
Hermano, pero no todos. Con Cristo fue igual. Decenas de miles fueron a ser llegaron a donde Él para ser alimentados, para ser sanados, para ser milagrosamente beneficiados. Unos cuantos cientos llegaron a verlo, creo que 500 personas llegaron a verlo resucitado. ¿Y dónde estaban las decenas de miles? ¿Y dónde estaban los miles? Cuando el Espíritu Santo se derramó, había solamente 120, los que habían cumplido la promesa del mandamiento: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Yo no le estoy hablando a todo el que me oye, le estoy hablando a la manada pequeña. Y la manada pequeña, que es una generación con percepción profética, sabe en su corazón que el mensaje es la verdad, y sabe en su corazón que Dios le está llamando a su liderazgo, y sabe que tiene que dar la talla. Yo no tengo que venir y decirle: hermana Lourdes, ¿y usted ya sabe cuál es su liderazgo? ¿Ya sabe lo que tiene que hacer? No, yo no soy el papá de la hermana Lourdes. Yo soy su hermano en Cristo y ambos estamos peleando la batalla. Pero si ella tiene percepción profética en su corazón, sabe lo que Dios le está pidiendo hacer. Así que creo con todo mi corazón que el liderazgo del Espíritu va a ser más líderes, que el liderazgo del Espíritu va a ser líderes con el carácter de Cristo. ¿Cuál es ese carácter? El de las características del amor de 1 Corintios 13. No se jacta, no se irrita, no se vanagloria, no tiene envidia, ¿verdad? Y creo que algo muy importante es que se complementa con otros liderazgos que Dios ha levantado. Y usted verdaderamente es un líder levantado por el Espíritu Santo en la novia de Jesucristo. Si usted, hermana, es una líder levantada por el Espíritu Santo en la novia de Jesucristo, cada uno de ustedes se va a complementar con otros que Dios ha levantado para perfeccionar la obra. Porque ninguno de nosotros es la estrella. La estrella es Jesucristo, que está en nosotros, que está en su nombre. ¿Pueden creer eso? Dios los bendecirá y les dará todas las promesas que leímos en Deuteronomio 28 hoy. Creo que son muchas, ¿verdad? Muy bien. Que el Señor les bendiga. Esperamos que el mensaje de hoy sea de bendición.